Cuando revisamos usos de inteligencia artificial en la docencia, rápidamente llegamos a formas en que los y las estudiantes usan estas herramientas. Pero, ¿cómo podemos usarlas en nuestra labor como profesores? ¿Qué potencialidades tiene para mejorar nuestra labor docente? Típicamente, como profesores universitarios, tenemos menos herramientas pedagógicas que quienes han estudiado esta disciplina por largo tiempo. Además, los tiempos son acotados en cuanto a la inversión para la docencia, que se combina con múltiples otras responsabilidades. Esta combinación hace difícil innovar o crear nuevo material docente, o mejorar nuestros ejemplos, o en general nuestros recursos docentes. ¿Es posible usar inteligencia artificial como un apoyo efectivo para estas tareas? Hoy conversaremos con Eduardo Graels Garrido, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la FCFM, quien nos compartirá su experiencia usando inteligencia artificial para potenciar su labor como profesor. Hola Eduardo. Gracias por aceptar esta invitación a conversar de tu curso. Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Súper. Antes de empezar la conversación, quisiera reforzar, como al inicio de cada capítulo, que en esta temporada estamos revisando diferentes aspectos de inteligencia artificial y particularmente invitando a profesores y profesoras que tienen alguna iniciativa temprana del uso de la inteligencia artificial en su docencia. Entonces, para eso te tenemos aquí, Eduardo, para que nos cuente un poco de tu curso. Partamos con entender un poco el contexto, ¿cierto? ¿Es un curso electivo, obligatorio? ¿Qué sé yo, existía antes? ¿Es un curso nuevo? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, el curso por el cual quiero hablar se llama Computación Gráfica y Modelamiento para Ingenieros, y yo le agrego e ingenieras, pero es un curso clásico en muchos currículums de computación. Y tiene relación con todo lo que es generar imágenes para que estén en la pantalla, por ejemplo, de videojuegos, de películas o incluso de un programa cualquiera. La interfaz de usuario también tiene que programarse y aparecer en la pantalla. Entonces, desde el código hasta que aparece en el monitor, hay todo un proceso y eso es lo que se ve en el curso. Y es un curso clásico, si siempre ha habido pantallas en las cuales se despliegan cosas. Claro. A menos que hablemos de los tiempos de las tarjetas perforadas, que claro. Eso ya no se enseña, es parte de la historia. Entonces, esto es un curso clásico y de hecho cuando yo hice ingeniería se dictaba en quinto año. Porque requiere muchas herramientas conceptuales, pero también como de muy bajo nivel. Tienes que entender distintos lenguajes de programación, tienes que saber cómo se accede al hardware, tienes que ver la conexión del software con el hardware a través del driver, etc. O sea, muchos conceptos que son súper computines, que son parte del currículum típico de ese curso. Eso, y eso es tradicionalmente así. No es que esa es un área que no se ha simplificado con el tiempo. Al contrario, con el avance tecnológico se ha complicado más el curso. Ah, mira. Entonces, bueno, es un curso clásico, es muy útil, hay toda una industria que trabaja con eso, no solamente los videojuegos, también minería, medicina, todo lo que es visualización científica, necesita estas tecnologías y este conocimiento. Bueno, este curso antes se hacía en quinto año y hace unos 15 años más o menos hubo un cambio de malla. Vale. Porque antes el curso se llamaba solamente computación gráfica. Y con este cambio de malla pasó a ser de modelamiento también. Y estar en tercer año, en primer semestre de computación. Perfecto. Lo cual no es necesariamente malo. O sea, está bien porque es un curso que con ese cambio buscaba también atraer gente de otras disciplinas, por ejemplo, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería hidráulica, cualquier tipo de disciplina, geología, cualquier tipo de disciplina que requiera visualizar los resultados de sus simulaciones, de sus modelos, podría hacer uso de este curso. Entonces, esa era la idea. ¿Y se logró eso? ¿Hay estudiantes de otra disciplina? Porque no es fácil ese juego. Pero no, para nada. Y hace un desafío. Bueno, entonces lo que pasó fue que el curso atrajo gente. ¿Sí? Es un curso muy atractivo, sobre todo porque es bien interesante esto de que tú programas algo y se convierte en una imagen y la puedes ver. Y es un mundo virtual que tú manipulas, interactúas. O que incluso a veces el mundo vive solo. Yo les enseño cómo simular cómo se mueven los pájaros. Entonces tú ves bandadas de pájaros moviendo, los puedes dejar corriendo un año y va a ser un programa distinto siempre. Entonces es atractivo el curso. Pero como te decía, hay muchos desafíos, tanto técnicos como conceptuales y de abstracción a la hora de abordarlo. Y por lo mismo, dada la ubicación que tiene, era un desafío muy grande para los estudiantes y para sus profesores también enseñarlo. Recuerda que quinto semestre, en el caso de computación,
son estudiantes que no han visto programación desde el primer año. Porque claro, en plan común la programación no es un foco. O sea, cada vez se ha ido incorporando en distintos cursos, pero están los cursos de física, de matemática, de química, donde la programación es más una herramienta. Claro, tienen poca experiencia en la Entonces, parte más claro, de la y ciencia este de es la un curso que no solo requiere experiencia, sino que demasiadas aristas de la programación que quizás no eran el foco antes, porque son muy especializadas. Y entonces, en ese tiempo, igual ha pasado tiempo de 15 años, ¿no? Eso fue un primer quiebre, ¿no? Desde que pasó del quinto año al tercer semestre. Pero han pasado cosas entre medio de estos tiempos, ¿no? En esta incorporación de nuevos estudiantes, quizás había una percepción, no sé, voy a lucubrar, ¿no? Que quizás las personas más interesadas en la ciencia de la computación sentían que el curso era un nivel más bajo que esperaban, y quizás la gente de ingeniería mecánica, por ejemplo, que llegaba, sentía un nivel más alto. Pasaba algo así, como digamos, pensando en los últimos 3 años, no sé, como en el último tiempo. No sé si tienes alguna idea de qué pasaba antes. Sí, bueno, es que hay un meme en computación, y es que no pasaste gráfica si no pateaste gráfica. Uh-huh. Entonces, al final, resulta que por el diseño curricular no hay otros cursos que requieran la gráfica como requisito. Okay. Entonces, igual lo pateaban para más adelante, para cuando tuvieran más herramientas para abordar la parte de programación del curso. Okay. Y la gente que llegaba de otras disciplinas era gente muy, muy motivada y que probablemente ya tenía una autoformación en programación. Qué interesante. Entonces, yo no los veo o las veo en desventaja, al contrario, programan con mucho entusiasmo. Mira, qué interesante, sí. Y como tienen este foco o este mindset de que la cosa funcione, en cambio en computación no solo tiene que funcionar, sino que también tiene que estar bien diseñado, ¿cierto? Tiene que estar bonita la programación, todo eso. Entonces, no tienen esa barrera mental y van directo al grano y programan. Entonces, ha sido súper enriquecedor para mí ver esa perspectiva, ver cómo otras personas toman ese material. Pero sigue siendo un desafío debido a la complejidad del programa y la ubicación en el currículum. Claro, entiendo. Y para entrar ya directo a inteligencia artificial, ¿fue que este uso de inteligencia artificial en el curso iba apuntando a estas necesidades o fue algo diferente? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo entró? Yo algo miré, ¿no? Y vi poco, pero seguramente hay más cosas que no se estaban viendo en la plataforma del curso, en lo que quedó registrado en internet. Claro, ¿no? Es que se ve más en la sala de clase. Lo que pasa es que el curso requiere, como es visual todo, ¿sí? Aparte de la matemática detrás, ¿cierto? Hay mucha álgebra, etcétera, y física, tú requieres ver las cosas. Entonces, necesitas muchos ejemplos prácticos. Vale. Y yo tengo ejemplos prácticos. Desde que tomé el curso hace 3 años, he creado una batería de ejemplos para todas las unidades. Pero lo que pasa es que los ejemplos que yo creo son lo que alcanzo a hacer, son lo primero que hago, pero al final las otras tareas del curso también me impiden avanzar en eso. Claro. Y al mismo tiempo, una de las limitantes que tenemos es que no hay material en castellano para este curso. Hay mucho material en inglés, libro de texto en inglés, pero que es esencialmente teórico. Y todo lo que es práctico está hecho en C++, que es como el lenguaje que se utiliza para trabajar en esta área, pero no es el lenguaje que estamos enseñando en la carrera. Los estudiantes parten aprendiendo Python, que es... yo trabajo en Python, yo ya no uso C++. Pero todo lo que es libro, recurso para esta disciplina, para esta área, está en C++. Entonces, y aparte no se programa en C++ solamente, se programa en otro lenguaje que es especial para la tarjeta gráfica. Entonces hace falta material práctico. Y al mismo tiempo el material escrito que hay, bueno, está en inglés, lo cual igual es una barrera, y está enfocado a otro público, a uno más especializado. Entonces, el material que teníamos hace 3 años eran solamente las slides del curso, las slides de la clase, y los estudiantes tenían que arreglárselas como podían con eso. Así que yo decidí escribir un apunte. Y el semestre pasado, el mayor uso que le di a estas herramientas, a estos modelos de lenguaje, fue justamente potenciar los ejemplos y apoyar la escritura de ese apunte. Perfecto, entiendo. Y eso es interesante porque más adelante
a riesgo de spoiler, vamos a hablar de cómo transferir o recomendaciones para otros profesores de qué hacer. Y esto es algo muy interesante, de tener un conjunto de recursos que se acumulan a lo largo del tiempo, como uno como profe que va haciendo cosas, ¿cierto? Y en algún momento decirle a nuestro asistente, a nuestra gente de inteligencia artificial, toma todo esto y transfórmalo en un texto, o qué sé yo, proponme algo y empezar a trabajar en eso. Eso está muy interesante. Y de parte de estudiantes, ¿cómo ellos usan inteligencia artificial? Porque aquí hay un uso que tú le diste en el pasado, ¿cierto? Ahora, como el pasado, digamos, la preparación para el curso. Ahora entremos al curso, digamos, semana 1, hoy día es la semana 1 de este nuevo semestre, pero de los semestres anteriores. ¿Qué pasó? ¿Usaste tú día a día la inteligencia artificial de algún tipo? ¿Cuál también, si quieres recomendarnos? ¿Y qué hicieron tus estudiantes? En la primera clase, como de las reglas del juego, yo les dije, si quieren usar estas herramientas, lo pueden hacer. O sea, yo las uso, claro. Así que sería muy hipócrita de mi parte decirles que no. Pero les advierto lo típico, que es, el propósito del curso es aprender computación gráfica, no usar IA para pasar el curso. Correcto. Entonces, si tú la quieres usar como apoyo, bien, pero en realidad tienes que comprender lo que estás haciendo. Y también sé que le preguntaban mucho como dudas de la materia. Yo siempre, cuando doy algún tipo de charla de inteligencia artificial, digo que los estudiantes ya me reemplazaron porque no me preguntan a mí cuando tienen dudas, sino que siempre le preguntan a ChatGPT, bla, bla, bla. Pero el punto era que como no había material escrito, tampoco tenían cómo darle información a ChatGPT o al modelo que usen para que les respondiera. Entonces, las respuestas que obtenían no eran buenas, no eran satisfactorias, y no tenían ni el material ni el conocimiento para darse cuenta de que la respuesta no era buena. Entonces, al final igual llegaban a mi oficina y me preguntaban cosas. Pero lo interesante es que los estudiantes que se daban cuenta de que tenían que profundizar, cuando hablaban conmigo después, ya tenían una pregunta como más profunda, más reflexionada. Entonces yo creo que igual un apoyo desde ese punto de vista. Y el otro uso que yo vi que le dieron, que no era el uso oficial, porque yo les dije lo pueden usar, pero no les dije cómo, es que hubo varios que hicieron sus tareas con estos modelos. Y yo me doy cuenta, porque como yo los uso mucho, yo ya empiezo a reconocer los patrones de cómo resuelven problemas estas cosas. Y son muy buenas para eso. Para algunas cosas, cuando tú le dices muy bien lo que necesitas, como el enunciado de una tarea, que está claro todos los pasos que tienes que hacer, lo hace. Entonces, pero yo sé cómo lo hace y identifico como ciertas marcas que tiene. ¿Por qué? Porque yo también las veo cuando yo preparo mis cosas. Pero los estudiantes no saben eso y al mismo tiempo no saben que uno sabe. Creen que los profes estamos como un par de etapas más atrás, ¿cierto? Entonces, ahí yo me he dado cuenta. Por eso este semestre voy a tomar como un par de medidas como para no decirles que no las usen, pero que sí voy a estar revisando yo también las tareas. Que ese también es un problema, porque las tareas las revisan los y las ayudantes, que no tienen la misma experiencia que tengo yo para darme cuenta de esas cosas. Entonces ya me pasó con un estudiante que yo le dije, me encantó tu tarea, sobre todo porque la tarea 3 del curso era libre. Entonces eran proyectos libres y yo le dije, oye, esto está genial. De hecho, está demasiado genial. Así que como está demasiado genial, la miré con mayor detalle el código y dije, pero esto que está acá, no sé, está hecho con algo que es muy avanzado, muy oscuro, de hecho. Yo nunca te enseñé esto. Entonces, explícame qué es lo que hace. Y no pudo explicarme. Entonces le dije, entonces no aprendiste la materia, así que tienes que entregarme una tarea recuperativa. Claro. Sí. Y me la entregó y también lo usó. Pero yo le pregunté cosas y al menos me di cuenta que ya hizo el esfuerzo de comprender lo que estaba haciendo. Perfecto, entonces ya lo di por aprobado. Sí, hay una cosa ahí que esto me recuerda en una de las charlas que estuve hace poco, es que un incorrecto uso, en el sentido de que trata de eludir el propósito de lo que tú estás en un curso para aprender algo del curso, ¿no? Al menos ese propósito esencial, quizás no todos los detalles, por supuesto, al final de un curso no le queda cada uno de los detalles, pero sí un corazón, ¿no? Si uno lo trata de evitar, uno puede llegar a un error que es esto se decía, como una ilusión de aprendizaje. Que claro, como un estudiante, qué sé yo, te puede entregar una cosa que es fantástico, funciona muy bien, y yo me siento
súper bien porque hice algo bueno, pero es una ilusión porque está vacío. Si me toca de nuevo, no sé si hacer, qué sé yo. Entonces, claro, es súper potente eso y yo creo que tenemos el pase directo a hablar de estos aspectos éticos. Sí, están las reglas del curso, por supuesto. Está este tema del propósito del curso que me parece fundamental, que veo que, al menos en las charlas en las que yo he estado, hay una cosa que es central ahí, de no equivocarnos con cuál es el objetivo. Todos, digamos, cada quien en su rol. ¿Qué más has visto tú, Ana? ¿Has presenciado o has echado de menos quizás discusiones entre estudiantes, discusión, qué sé yo, las personas del equipo docente con estudiantes o incluso entre colegas, de cómo abordar los aspectos éticos de la inteligencia artificial en la docencia? Tal como tú partiste diciendo, yo lo uso, entonces es imposible decirles que no lo usen, pero yo lo uso de una cierta manera, no lo uso para hacer las clases, se entiende como que no está todo el curso hecho por una inteligencia artificial, sino que hay al menos una curatoría muy profesional de todos los materiales y todas las cosas, y tienes mucho material que diseñaste tú. Entonces, cuéntame si has visto discusiones de ese estilo, si has promovido discusiones de ese estilo, no sé. Bueno, discusiones he visto. Por ejemplo, a principios de año estuvo este encuentro docente, ¿cierto? Sí, de la escuela, y justamente en la mesa en la que yo estuve hubo mucha discusión. Y cuando no era tema de discusión, igual la conversación terminaba en algún momento derivando en el tema. Entonces, de que es importante, lo es. Pero yo creo que hay un problema que se va a resolver tarde o temprano, que se refiere a que no todas las personas que estamos a cargo de la docencia usamos tanto esta herramienta. Sí. Al nivel como de entender cómo funcionan, al nivel de entender cuáles son sus limitantes. O sea, hay mucha discusión, sí, se equivoca, es cierto, y no va a dejar de equivocarse. Teóricamente no puede estar correcto siempre, va a inventar cosas. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y por ejemplo, en mi caso, no me ahorra tiempo. Ajá. El punto está en que el trabajo que hago es más reflexionado, porque me tengo que dar el tiempo de revisar lo que hace. Entonces, lo que pasa es que me quita estrés. Claro, eso es lo que me quita. Claro, hace un trasvasije también, porque, por ejemplo, lo que hablábamos antes, un prompt súper pensado, así como una página de prompt con todas las variables, todo bien ordenado, uno necesita pensarlo y quizás uno se demora tanto como en hacer una tarea menor que va a ser ordenar 3 o 4 papeles, pero el resultado que te puede dar después de ese prompt súper poderoso es algo que puede ser mucho más fructífero, es como un trasvasije de energía, yo creo, quizás de tiempo directamente. Y también es una oportunidad para que tú como docente le preguntes a la máquina que asuma el rol de estudiante y te diga esto se entiende o no. Sí. Y puede ser que se equivoque, pero al menos el hacerte la pregunta, tratar de ponerte en esa situación, es interesante. Esos son usos muy interesantes también, que de repente la gente que tiene menos experiencia no se lo imagina, así como que toma el rol de un estudiante, de tu cliente, entre comillas. Tú estás haciendo una pega, un trabajo, un objeto, un documento, lo que sea, para alguien, ¿sí? Entonces, a ver, si alguien lo podría testear, podría así hacer así, y aparece un estudiante y le digo, ¿qué opinas de mi escrito? Y eso, uno puede llegar a un proxy de eso, claro, porque uno no puede hacer esto y aparece un estudiante a las 11 de la noche cuando uno está haciendo eso o lo que sea, ¿sí? Entonces, claro, son usos muy interesantes, sí. A nivel del departamento, el Departamento de Ciencia de la Computación, por supuesto que uno espera, o la fantasía por lo menos que tiene nuestra comunidad, incluso desde Casa Central, el otro día me decían, ahí debe estar ocurriendo todo, pero quizás no necesariamente. ¿Qué se habla? ¿Hay resistencia, expectativas de que usos, de no usos, de qué sé yo? Se está discutiendo. Me imagino que se está discutiendo y yo creo que el principal consenso es que al menos prohibirlo es como contraproducente. O sea, si tú le dices que no la usen, la van a usar igual. O sea, ya la están usando. Sí. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos potenciar eso. Y cómo, o sea, el gran desafío ha sido justamente las evaluaciones, porque yo creo que una cosa es que el modelo te escriba un informe, pero otra es que como programa te resuelva las tareas. Ah, claro, sí. Entonces allá ni siquiera es como, o sea, tú hiciste algo y quizás te cuesta escribir y le pediste a la máquina que lo escribiera, que era como el primer uso que todo el mundo le daba. Pero ahora es, dado este problema, necesito resolver este input, necesito este output y que haga estos pasos y la máquina lo hace. Entonces, y lo hace con la herramienta que tú le pidas. Claro.
O sea, por ejemplo, a principio del semestre pasado, en mi curso, las tareas usan como un framework, un módulo que es propio del curso. Entonces, tú le pides al modelo que haga las tareas, no podía porque no conocía ese código, entonces te das cuenta. Pero después tú le puedes poner más cosas. Claro. Entonces tú le puedes decir, mira, este es el código del profe. Claro. Entonces ahora con este código resuelve la tarea y lo hace. Entonces hay todo un desafío. Por ejemplo, ¿qué se conversa? Cosas del tipo, ok, dada esta solución que te entrega este modelo, ¿por qué está errónea? Claro. ¿Cómo la cambiarías? Cosas que son de reflexión, pero que igual todavía tenemos que descubrir cómo motivar a los estudiantes para que hagan las cosas. Para que se den cuenta de que el aprendizaje está en hacerlo, no en cumplir con el enunciado. Claro. Entonces, esa es la discusión que estamos teniendo ahora. Sí. Y por supuesto también hay una discusión respecto al rol del departamento, que tenemos que estar en la frontera justamente experimentando, midiendo y proponiendo cómo incorporar esta herramienta. Pero esa es una discusión que estamos teniendo en este momento. Sin duda. Pero también creo yo que ejercicios de uso de inteligencia artificial, ¿no? Por lo menos abrir el curso como tú cuentas que lo hiciste, ¿no? De que no está prohibido el uso, yo lo uso y empecemos a conversar, básicamente, empecemos a ver qué pasa. Es parte de hacer este ejercicio. Y de seguro, o corrígeme si me equivoco, hay una motivación de tu parte de empezar a ocupar inteligencia artificial en el curso para ver qué pasa. ¿Hubo alguna otra motivación que te generó? Hubo una del ordenar los materiales docentes que me pareció fantástica, pero de parte de estudiantes, tus expectativas del uso de ellos, porque también me decías que preguntaban directamente, y claro, una persona que entiende un poco más de cómo funcionan estos modelos, preguntar así en frío, típicamente la respuesta no es buena. Hay que setear bien el contexto para que empiece a responder correctamente. Hubo, por ejemplo, quisiera preguntarte esto y luego te voy a preguntar sobre resultados, si es que hay un antes y un después. Si hubo alguna necesidad que querías satisfacer a través del uso de inteligencia artificial, más allá de la de los documentos, que quedó muy clara, y si has visto algún efecto de eso en el posterior a incentivar el uso. Cuando tomé el curso hace 3 años, era uno de los cursos más odiados de la carrera. Sí. Wow. Sí, vale. Es porque, como te decía, tienes un estudiante que llega al curso y se encuentra con una pared gigante que tiene que escalar y que no tiene nada, ni guantes para firmarse en la pared. Solamente sabe que tiene algo de fuerza en los brazos, que fue lo que adquirió antes. Un poquitito. Claro, en los 2 primeros años. Entonces, era un curso muy odiado. Y ahora al menos, y eso se reflejaba en las encuestas docentes. Y ahora al menos recibo comentarios del tipo, incluso uno dijo, motiva hasta aquellos a los que no nos gusta la gráfica. Mira, muy bien. Yo creo que ha sido una buena experiencia en incorporar esto. Lo que pasa es que yo he tratado de ver qué es lo que necesitan los estudiantes para poder avanzar en el curso y he tratado de proveer eso. Por ejemplo, y aquí me ha ayudado mucho los modelos, me dicen, no tenemos ejercicios. Ya, vale. No hay guías de ejercicios para estudiar para los controles, las auxiliares no son suficientes, etcétera. Y yo sé lo que quiero evaluar, pero no se me ocurren tantos ejercicios para decirles, aquí tienes una guía de 5 ejercicios que si lo resuelves ya significa que comprendiste la materia. Claro. Entonces, para eso me ha ayudado mucho, porque yo le digo, mira, quiero evaluar esto, sugiéreme estrategias para evaluar esto, y como qué tipo de preguntas. O sea, incluso tú le puedes pedir que te la escriba la pregunta en LaTeX con la fórmula y todo, y después tú lo corriges. Sí. Entonces puedes tener hasta un enunciado. Por supuesto que sería muy irresponsable llegar y publicar ese enunciado. Por eso te decía que no te ahorra tiempo realmente, porque después tienes que revisar todo eso. Pero te da ideas, te da como enfoques de la materia y de su evaluación que para mí no estaban muy cerca, pero como tenía la vista enfocada en otro lugar, no lograba encontrarla. Claro, o sea, pero es el ejercicio en un par de horas que te tomaría hacer
probablemente uno así en frío se le ocurriría 1 o 2 ejercicios en un par de horas, puede hacer 6 con apoyado a inteligencia artificial y tú solamente vas puliendo que queden bien y qué sé yo, por supuesto. Y en las mismas 2 horas de inversión, digamos, no nos resta tiempo, pero que tenemos más productos, digamos, por unidad de tiempo. Y sí, desde nuestro lado también, desde el lado del área para el aprendizaje, también hemos visto que se le pueden fijar como los niveles cognitivos, qué tan profundo, si es un nivel de análisis, de resumen, de solamente comparar entre 2 cosas, etcétera. Se pueden hacer distintas cosas, incluso tú le puedes decir que te describa distintos niveles de logro, da un cierto nivel de dificultad, etcétera. O sea, pueden hacer un montón de otras cosas también con los ejercicios. E incluso puede ser un poquito ambiguo, porque, por ejemplo, yo tenía uno de estos programitas de ejemplo, era de un sistema de partículas. Entonces tú movías el mouse y por donde pasabas el mouse se emitía como un copito de nieve que empezaba a caer. Entonces un programa súper bonito, que tú lo movías y caía nieve. Claro. Y yo le dije, este es el código de ejemplo, hazlo más entretenido. Entonces, yo no sabía cómo hacerlo más entretenido. Entonces, yo solo sabía que era bonito, claro, pero a los 2 segundos ya lo habías como visto y necesitaba como interactuar más con eso y no se me ocurría cómo. Entonces le dije, mira, esto es la materia que hemos visto y le pasé el apunte. Habíamos visto sistemas dinámicos. Entonces, sistemas dinámicos y tengo este ejemplo de sistemas de partículas. ¿Qué sugieres? Y lo que hizo fue que le agregó como una componente, que aparte del copo de nieve cayendo, también había viento y también había la fuerza con la cual movías el mouse, etc. Entonces como que construyó sobre el ejemplo que yo tenía, claro, y lo dejó mucho más entretenido. Y yo recuerdo lo que pasó cuando lo mostré, porque lo puse y estaba la ventana negra, porque no movía el mouse, y después yo moví el mouse y aparecieron los copos moviéndose y hubo un sonido así como ¡oh! Entonces... claro, yo pude haber mostrado el ejemplo anterior y estaba bien también, pero al mismo tiempo este condimento extra que le agregó lo hizo más sabroso para los estudiantes. Entonces, para mí ha sido un apoyo bien potente en todo lo que es eso de preparar material. Y no es necesariamente inventarlo, sino mejorar también lo que ya había. Súper. Eso para ir a ese terreno, porque yo creo que aquí hay varios elementos, hay 2 elementos que yo puedo destacar para la transferencia, ¿no? Tenemos, por supuesto, como toda institución grande, algunos profes que están más resistentes, que tienen temores de qué hacer, qué sé yo. Otros que dicen, me encantaría ocuparlo, pero no se me ocurre cómo, no se me ocurre en qué. Tú ya en esta conversa nos has dado 2 claves que lo encuentro muy potentes, y las tengo bien subrayadas acá, ¿no? Que es esto de los material docente generado antes, reconvertirlo, transformarlo de alguna manera a las necesidades. Y esto que estamos hablando ahora, que no se me ocurre qué instancias para preguntar tal o cual cosa, puede generar una buena batería de instancias que yo puedo ir puliendo para generar nuevas. ¿Qué otras cosas, o desde el punto de vista del uso de estudiantes, le recomendaría a algún colega de qué hacer? Primero, meterse o no en este tema, y que yo me imagino que tu respuesta va a ser sí, pero puedes corregirme también. ¿Y cómo? ¿En qué tener cuidado? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué sé yo? Es que tienes que formarte en esto, porque si no, o sea, los estudiantes lo van a usar igual. No. Y los otros cursos lo van a usar igual. Entonces, aunque quizás por el contenido de tu materia no lo necesites realmente, igual tienes que entender que los estudiantes sí lo van a usar. Entonces, y tienes que adelantarte a ese uso para que logres que aprendan lo tuyo. Si no, van a resolver tus guías de ejercicio con inteligencia artificial y se acabó. Y no van a aprender, pero van a probar, y ese es el tema. Claro. Y la ilusión del aprendizaje. Mira, yo tengo un ejemplo súper concreto que me pasó cuando teníamos las slides del curso. O sea, el contenido del curso es el mismo de siempre. Netamente es como el tipo de material que hemos cambiado y que ahora es está como más gordito, pero es el mismo material en sí mismo. Entonces, había un ejemplo que estaba en las slides que era la foto de un libro viejo. Ni siquiera las slides que teníamos ni siquiera decían de qué libro era. Ah, wow. Entonces, yo decía, uy, me gustaría replicar este ejemplo. Pero tengo tantas otras cosas que hacer que tampoco sabría hacerlo desde cero. Como que entre usar la misma imagen, como pixeleada, mal escaneada, a hacerla yo desde cero, creo que hay otras cosas más importantes que hacer. Exacto, sí. Pero tomé ese screenshot y se lo pasé. Yo uso Claude, Claude.ai. Y le dije, mira, este es un ejemplo para el curso de computación gráfica, estamos viendo esto, bla, bla, bla. Le di todo el contexto, prográmalo en Python, para que así yo te lo ejecute y me genere este gráfico, pero súper pristino y
y modificable, entonces yo después lo podría mejorar si quiero. Y lo hizo, como que reconoció lo que había en la imagen y me hizo un ejemplo mejor todavía. Entonces, y yo tengo ahora ese código que puedo mejorarlo para incorporarle otras cosas. Claro. He hecho ese mismo ejercicio de decirle, este es el apunte o este es el proceso, hazme un diagrama esquemático que lo haga. Y hácelo, y no es de esto de generarme la imagen como, hazlo como estilo Ghibli, sino es, no es hacer la imagen, sino que es hacer el código de la imagen. Sí, eso te estoy entendiendo, sí. Hácelo como en Python o bien como en GraphViz, que es como un código para diagramas. Entonces, y te lo hace. Y tú después por supuesto, a veces está bien, otras veces está mal, pero no es una página en blanco donde no sabes cómo partir. Claro. Sí, para tener claro, porque así es que estoy entendiendo bien, que por si hay gente que nos escucha acá que se perdió en ese tema, tú le pides que el output sea un código. Sí. Código tal que su output es una imagen. Claro, es como el diagrama que tú quieres, claro. O es el gráfico estadístico. Claro, algo gráfico, sí. Una cuestión gráfica. Sí, yo lo he usado mucho para hacer como diagramas de flujo de la materia. Claro. Entonces este es el proceso y aquí entran tus datos y se convierte el color aquí y aquí se convierte en una señal y aquí llega a la pantalla. Y en paralelo va esto otro que se juntan acá, cosas de ese estilo. Sí, comprendo. Súper. Entonces claro, hay cosas que uno a veces deja pendiente, ¿no? Como en su labor de profe, que tienen que ver particularmente con el material, típicamente lo que uno le entrega a estudiantes, que con inteligencia artificial, con alguna solución de inteligencia artificial podemos de una vez abordarlas ahí y que nos sigan esperando, ¿sí? Súper. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son los próximos pasos del curso? ¿Este curso lo dictas todos los semestres? ¿Sí? Todos los semestres. Sí, que parte ya. Y si parte mañana, a las 8:30. Notable. Ese es todo un tema, que también la hora dificulta un poco la asistencia. Entonces, bueno, yo creo que el siguiente, podría dar dos perspectivas. Una es cómo dejar más claras las reglas del juego respecto al uso de IA en el curso. Súper. Porque no lo quiero prohibir, pero al mismo tiempo quiero que si la usen, sepan que tiene consecuencias usarla. Que estás evitando aprender algo y que el propósito del curso es que lo aprendas. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, de todas las entregas que se hagan, yo voy a tomar 5 y las voy a revisar yo mismo y si hay algo que me parece extraño, te voy a preguntar. Y si no me lo puedes explicar, no vas a tener un 1 porque no aprendiste. Entonces, no sé si ese es el mejor enfoque, pero ante nada, ahora quiero hacer ese experimento de ver si esto ya más como de mantener control, eso. Y el otro es explorar cómo puedo expandir un poco el tipo de herramienta que estamos usando en el curso. Porque, claro, son lenguajes de programación un poco más oscuros, más difíciles de encontrar ejemplos, también de aprender. Eso es algo que siempre dicen en la encuesta docente. Tengo que aprender un lenguaje que nunca había visto y de repente es como tengo que llegar y usarlo al máximo. Entonces, una dificultad. Y quiero ver si logramos encontrar alguna manera de encontrar un lenguaje intermedio o una herramienta intermedia. Y quiero acercarme a eso con IA, porque al menos con lo que yo he visto de manera regular, no he encontrado esa solución. Vale, quiero ver si esta herramienta me permite encontrarla. Pero una primera cosa va a ser las reglas del curso y de un poco, porque yo pienso que en esta conversación está detrás algo así como un conducir, como esto que lo van a hacer igual, pero que lo hagan bien, en el fondo que no se desvíen haciendo usos de inteligencia artificial que no les van a generar aprendizaje, por ejemplo. Pueden estar invirtiendo la misma cantidad de tiempo y en algo que efectivamente puede ser productivo. Bueno, Eduardo, estamos llegando al final. Ha sido una muy interesante conversación y de lo que destaco también es que en general hemos escuchado cosas que estudiantes hacen con inteligencia artificial, pero poco hemos visto de profes que han tomado como una herramienta para sí y a través de eso potenciar recursos, por ejemplo, para estudiantes. Así que fantástico, me parece súper interesante la conversación que tuvimos. Bueno, el cierre, como siempre. La idea es que sea intuitiva la respuesta, pero probablemente tienes bien madura este concepto. Cuéntanos en tus palabras, ¿qué crees tú que es la función docente? Qué difícil.
Qué difícil. O sea, mi mayor objetivo es que los estudiantes aprendan. O sea, por ejemplo, yo sé que la asistencia no es obligatoria. Y he medido como la correlación entre asistencia y nota. Y el otro día le mostré ese gráfico a un colega. Y me dice, oye, pero hay una relación, pero la verdad es que no es muy pronunciada. O sea, parece que el beneficio de ir a clases no es tan bueno, no es tan importante como creíamos. Y yo le dije, lo que pasa es que tienen un buen profesor. Que en realidad, si no van a clase, yo igual busco otras maneras de que aprendan. Eso es lo que a mí me importa. Entonces, yo creo que la función docente es esa, lograr que aprendan. Sí. No quedarse con las reglas, sino... Bueno, hay gente que no va a querer aprender. Eso ya no hay nada que hacer con eso. Pero hay que potenciar a los estudiantes, porque al final igual el aprendizaje es responsabilidad de ellos. Yo tengo que guiarlos en eso, como tú decías, conducir, ¿cierto? Acompañar en el aprendizaje. Yo no puedo como decir, toma, aquí tienes la materia y es listo, ya la aprendiste. Tengo que acompañarlos en ese proceso. Y yo creo que esa es la función. Fantástico. Gracias, Eduardo. No, gracias a ti. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias, A2IC, y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como A2IC-FCFM. Escúchanos en Spotify y YouTube. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.